Muy bien, bueno, pues vamos entonces a comenzar a definir los niveles de comprensión lectora. El primer nivel de comprensión que vamos a analizar será el nivel de comprensión literal, ¿ok? Bueno, pues este nivel, de comprensión, el lector tiene la capacidad de reconocer y recordar información explícita, o sea, tal cual, así como escenas tal cual aparecen en el texto, y esto le permite encontrar las ideas principales, el orden de las acciones, los personajes principales y secundarios e identificar los párrafos del texto. En este tipo de nivel hay algunas preguntas para explorar el nivel de comprensión literal, y entonces esas van a ser ¿qué? Son las preguntas que tenemos que responder. ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Es como, tal cual lo estamos leyendo, así es como se va a definir. A eso se refiere el nivel de comprensión literal. Es decir, leo un texto y entonces digo, ¿qué es? Pues es la historia de vamos a agarrar un cuento, de una abuelita que tiene una nieta. ¿Cuál es? Pues, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que esta niña no obedeció y se fue a otro lugar. ¿Cómo es? Bueno, pues resulta que ellas vivían solas y entonces la abuelita no tenía quien la cuidara y la nieta fue a visitarla. ¿Dónde? En el bosque. ¿Quién? Pues la niña, el lobo, la abuelita. ¿Cómo se llama? Pues se llama Caperucita Roja, la abuelita y el lobo feroz. ¿Me explico? A eso se refiere este nivel. Y entonces podemos dividirlo en dos subniveles. Pero ambos, de lo que se trata fundamentalmente, es de dar cuenta de qué dice el texto. En la comprensión literal vamos a responder a la pregunta ¿qué dice el texto? Tal cual. Entonces los dos subniveles de la comprensión literal será subnivel literal básico o primario. Y este subnivel lo que hace es que nos permite captar lo que el texto dice en sus estructuras de manifestación. En otras palabras, se trata simplemente de reproducir la información que el texto nos da de manera explícita y directa. Es decir, no tengo que hacer investigaciones, no tengo que buscar un diccionario, no tengo que preguntarle a alguien, no tengo que meterme al internet a buscar una reseña, nada, tal cual. Entonces, en este proceso de comprensión identificamos frases y palabras que operan como claves temáticas, es decir, ciertos elementos que nos permiten distinguir de qué se trata un texto. Por ejemplo, si tenemos un texto que dice cáncer de colon, pues obviamente las palabras claves que vamos a buscar serán proceso, síntomas, diagnóstico y prognosis, que en este caso será cómo se va a curar esa enfermedad, si estuviéramos interesados en un texto así, etcétera. Esa sería la información clave. Entonces, en este nivel todavía no nos preguntamos por qué el texto dice lo que dice, ni cuáles son sus intenciones de ideas o de propósitos, sino que nada más nos ubicamos en entender en este nivel literal básico, muy superficialmente, nada más la información que va apareciendo es la información que tomamos. Entonces, obviamente, este tipo de información tan literal quiere decir tal como es, no implica otra cosa, nos ayudará entonces a poder entender la perspectiva del autor. Entonces el siguiente subnivel de la comprensión lectora literal será el subnivel literal avanzado o secundario, y en este nivel constituye un nivel de mayor cualificación que el anterior, es decir, de mayor importancia, porque ya no nada más se trata solo de reproducir literalmente la información que viene contenida ahí, sino que vamos a reconstruir o explicar con otras palabras lo que el texto está tratando de decirnos en su estructura de significado. Entonces, en este subnivel corresponden dos prácticas muy importantes que va a ser clave para poder comprender este texto. Será la paráfrasis y el resumen, que obviamente pues el resumen es el que tenemos más manejado, ¿no? Cuando hacemos un resumen, no es cierto que leemos el texto, seamos honestos. Generalmente lo que hacemos es, estamos con nuestro texto acá y cortamos frases. Ese es el nivel de comprensión lectora literal, es decir, tal cual está en el texto, yo lo estoy pasando. A veces ni siquiera te tomas el tiempo de cambiar palabras,
sino que lo haces tal cual. Ese es el nivel de comprensión. Entonces, la elaboración de una paráfrasis consta de 2 pasos. Primero, se identifican las proposiciones que provienen de otra oración. Las proposiciones son las frases, las ideas que vienen de otra oración y que hacen todo el texto uno solo. Y después, con base en lo que vimos en el número 1, vamos a reconstruir el texto, pero en una versión propia. Lo que hacemos totalmente. Parafrasear es, si yo digo la casa de color amarillo, entonces voy a decir la casa de color pollito. Estoy parafraseando porque sabemos que un pollito es de color amarillo. Me explico, parafrasear es cambiar una palabra por otra con el mismo significado, simplemente para darle una variación. A eso se refiere, ¿no? Entonces, esa sería la comprensión literal en sus 2 subniveles, ¿no? Primario y secundario. Entonces, obviamente, en este primer nivel de lectura, pues el proceso de aproximación a los textos comprende varias tareas, ¿no? Una lectura global del texto, es decir, leo todo el texto y lo comprendo, con el propósito, pues, de hacerme una idea general del tema que se está desarrollando. Y después analizo cada uno de los párrafos, reconozco sus unidades oracionales, verbos, pronombres, etcétera, etcétera, y capto su sentido y las acomodo de un orden jerárquico en oraciones principales y secundarias, y después quito toda la información que es innecesaria, identifico el tema o el núcleo informativo fundamental, lo más importante, y entonces ahora sí hago más chiquita esta información que me va a permitir poder generar esa condensación de información. Entonces era como les decía yo, ya leímos el texto, por ejemplo, tienes un cuestionario, te limitas solo a contestar el cuestionario y armas tu propio resumen. Te dicen, haz un resumen de este libro, y en realidad lo único que haces es meterle tijera al texto y cortar los pedacitos y estructurarlo a tu manera. Algunos tienen muchas habilidades y pareciera que escribieron un texto nuevo. Otros, sí, de plano el copy-paste no les funcionó. Y dice, por eso es que hablamos de esto al día siguiente y no tiene sentido. Por eso es importante leer con comprensión. ¿Ok? Entonces este procedimiento es muy importante porque nos va a ayudar a elaborar esto que les estoy explicando. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos al siguiente tipo de lectura, de comprensión, a los siguientes tipos para seguir avanzando en nuestro tema.